Continuamos con el estudio de 2 Corintios. Ahora estamos entrando en el capítulo 4. Esta carta, la segunda carta a los Corintios, es una carta, como decíamos, que tiene un tono hasta cierto punto severo, pero está preocupado el apóstol Pablo de la infiltración que habían entrado en la iglesia falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores. Y estaban como tratando de quitar la atención de la iglesia de los Corintios de la autoría, de la paternidad del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está aquí aventando continuamente en estos primeros capítulos, lo vamos a ver también a lo largo de la carta, maneras de ubicar para que pudieran valorar el amor que había depositado el apóstol Pablo en esta iglesia y los fundamentos bíblicos que él tenía aquí. Este capítulo 4 es muy importante porque contiene tal vez unos 2 o 3 versículos que son claves para entender el peso de todo este asunto del evangelio. Dice aquí que él, en el versículo 1, dice aquí que está él promoviendo un ministerio, y el ministerio, en el versículo 1 lo menciona, es un ministerio que más adelante en el capítulo 5 habla del ministerio de la reconciliación. Está buscando reconciliar al hombre con Dios a través del evangelio. Sí, y lo hace, y dice, y no desmayamos, versículo 1, y dice, no desmayamos de lo que estamos haciendo, sino al contrario, proseguimos, estamos con todo, le estamos aplicando toda nuestra energía, todos nuestros recursos, todas nuestras fuerzas, y no vamos a desmayar contra todas estas diferentes adversidades que tenemos para poderles llevar a ustedes la verdad. Versículo 2 dice ahí, antes más bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Hay cosas ocultas que traían estos falsos profetas, traían estos falsos maestros. Cosas ocultas, cosas escondidas, había intenciones, muy probablemente iban detrás de la economía de la gente, tratando de manipularlos, o muy bien, espiritualmente hablando, iban detrás de sus almas como lobos, tratando de distraerlos de la paternidad del apóstol Pablo. Dice, renunciamos a esto, lo oculto y también lo vergonzoso. Muy probablemente había cosas ahí de ocultismo, cosas ahí de las tinieblas y también cosas de perversión que pudieran desviar el corazón de la gente y llevarlas a un exceso de carnalidad. ¿Sí? Dice aquí también en el mismo versículo 2 que no andaban con astucia. La serpiente fue muy astuta y engañó a Adán y a Eva. ¿Sí? Dice, no andamos con astucia porque esta gente que llegaba eran muy astutos, la manera en que los manipulaban y iban atrapando el corazón de la gente. Y no adulterando la palabra, ahí lo dice en ese versículo 2, no adulterando la palabra. Y una de las cosas que menciona Apocalipsis 22, del versículo 18 al 19, era que no podías agregarle y no podías quitarle a la palabra. Si le agregabas, se te agregarían las plagas. Y si le quitabas, tu nombre sería quitado del libro de la vida. Eso viene en Apocalipsis 22, del 18 al 19. Sino más bien, dice el apóstol Pablo, yo lo que quiero es que conozcan la verdad. Quiero sacar a la luz la verdad y que conozcan la verdad, exhibiendo así esa verdad para todo mundo, que esta verdad los haría libres al final de cuentas. En el versículo 3 insiste y dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos el evangelio. Somos responsables de predicarles el evangelio. Y aquí hay una doble responsabilidad. La responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros, los que hemos recibido la revelación de Cristo, de compartir y predicar el evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Pero la otra parte tiene una responsabilidad de creer en el evangelio. Esa es su responsabilidad. Ezequiel capítulo 3, versículos 17 al 21. Yo quiero leer esta parte contigo para que veas algo interesante. En Ezequiel capítulo 3, y aquí estamos hablando del versículo 17, dice aquí el profeta Ezequiel lo siguiente: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás pues tú la palabra de mi boca, y los vas a amonestar de mi parte. Cuando yo les diga al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestas ni le hablas, para que el impío se apercibe, se arrepienta de su mal camino, y a fin para que viva. El impío va a morir por su maldad, pero su sangre la voy a demandar de tu mano. Está diciendo, mira, te estoy dando a ti la revelación del evangelio.
y tú tienes la responsabilidad de predicarles el Evangelio. La responsabilidad de él es creer, pero si tú no les predicas el Evangelio y él se pierde, tú también vas a tener una responsabilidad por su alma, porque tú sabías la verdad y no les dijiste a ellos lo que tenían que hacer, de arrepentirse, corregir su rumbo y creer en el Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo aquí de alguna forma nos está explicando su responsabilidad de predicar el Evangelio a las almas, ¿sí? Y también dice aquí que los que no aceptan el Evangelio pues se van a perder. Ahí lo dice ese versículo 3. Y es muy interesante, dice, si nuestro evangelio está encubierto, hablando de 2 Corintios 4:3, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Aquí habla de una encubierta. Hablábamos en el capítulo 3 del velo, que está un velo puesto. Ese velo lo puso el Dios de este siglo. Es una manera que ha cegado el entendimiento de la gente para que no crea en el evangelio. Dice, si está encubierto nuestro evangelio entre los que se pierden, está hablando seriamente, es una pérdida eterna de los que no creen en Cristo Jesús. Entonces, si está encubierto el evangelio, si la persona no se apercibe de lo que está oyendo el evangelio, hay formas de estar ciego. Uno es ciego porque el diablo te cegó y otro es porque cierras los ojos y no quieres escuchar. Ya esa es tu decisión. Entonces aquí está diciendo, si el evangelio que estamos predicando está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Quiere decir que si no reciben el evangelio, se pierden y se pierden eternamente. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este versículo es uno de los principales versículos del capítulo 4. El Dios de este siglo, hablando de Satanás, este Dios de este siglo, Dios minúscula, cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio, la luz de Cristo en la vida de ellos. Entonces, estamos hablando de una guerra frontal contra las fuerzas de las tinieblas. Ezequiel 13, versículo 18, habla de las vendas mágicas. Ahí habla de un hechizo, algo espiritual, que pone una venda mágica para que la gente no crea en el evangelio. Les ciega el entendimiento. Y esa es una de las formas. Hay gente que tú les estás hablando de Cristo y se ciegan, no quieren oír, o se van, o están totalmente cerrados a lo que tú quieres llevarles a entender de Cristo. No logran comprenderlo porque hay una verdadera densidad espiritual de tinieblas que han cegado el entendimiento. En esta parte de Ezequiel, capítulo 13, versículo 18, habla de vendas mágicas, es decir, hay un hechizo, es un trabajo de hechicería que ciega el entendimiento de la gente. Y entonces dice que este Dios de este siglo tiene esa función. Si tú vas a Isaías 25, en Isaías 25 dice que el velo va a ser quitado. Tarde que temprano, ese velo es quitado. Versículo 7, Isaías 25, 7 dice esto. Y destruiré en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. O sea, aquí el apóstol Pablo está hablándole a los corintios, pero está diciéndonos a todo mundo, todos los que leemos la Biblia y leemos el libro de 2 de Corintios, nos está hablando a nosotros y está diciendo aquí, y destruiré en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Recuerden, el capítulo 3 habló de ese velo que estaba aún puesto y que solo volteando a Cristo ese velo es quitado. Bueno, aquí dice que este es un velo que ha envuelto a todas las naciones. Versículo 8. Destruiré a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitaré la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Entonces, ese velo, si está puesto, significa muerte. Hasta que sea quitado ese velo, hasta que haya arrepentimiento, hasta que se reciba la luz del evangelio, la persona se salva. ¿Cómo funciona esto? El evangelio es poder para salvación. Romanos 1:16. Yo predico el evangelio y le creo al evangelio y estoy lanzando el mensaje
que Cristo murió en la cruz y que resucitó de los muertos y que el que cree en Él, sus pecados le serán perdonados. Ahora, esa es mi responsabilidad. Yo ya la dije, yo ya cumplí. Ahora le parte la otra parte de la responsabilidad. Es la que dice creo y lo recibo. Y cuando cree y lo recibe, entonces se cumplió el propósito. La persona, el velo es quitado y recibe vida. Ese es el mensaje. El Dios de este siglo ha venido a robar, matar y destruir. Ha puesto un velo en la gente. Es increíble, uno anda por el mundo caminando, visitando naciones, amigos, familiares, y les hablas el evangelio y está cegado totalmente. Muchos no quieren oírlo, muchos rehuyen, muchos tienen miedo de qué significa eso, en qué me voy a meter. Y ese es el engaño del Dios de este siglo, que ha engañado a la gente. Bien, cuando entramos a la 2 Corintios, aquí en el capítulo 4, versículo 5, dice, no nos estamos predicando a nosotros mismos, estamos predicando el evangelio, estamos anunciando a Jesucristo. Y eso es bien importante entenderlo, que cuando yo estoy predicando, tú estás predicando el evangelio a otra persona, estás predicándole de Cristo. No nos hablamos de nosotros mismos, estamos hablando de Cristo como el centro, el punto más importante de todo el evangelio es Cristo. Hay que hablar de Cristo. Versículo 6 nos habla también aquí que esta luz, hablando de esta luz que mandó que la luz resplandeciese en las tinieblas, tú ves a capítulo 1 de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11, habla de esa luz, que la luz prevaleció y las tinieblas no prevalecieron. La luz prevalece, es la luz de Cristo. Y llega al corazón, amanece la aurora, por decir así. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiere decir ese proverbio? Quiere decir que cuando uno está predicando el evangelio, empieza la persona a ir poco a poquito la luz, amaneciéndole hasta que le cae el 20, como decimos aquí en México. Hasta que lo entiende, y ya lo entendí, ahora sí ya lo comprendí, ya lo recibí en mi corazón. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ahora, versículo 7 de 2 Corintios 4, dice ahí en el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y aquí el apóstol Pablo, este es otro de los puntos cruciales del capítulo 4, el reconocimiento de que somos frágiles, todos, aún el apóstol Pablo se reconoce como vasija de barro. ¿Qué es una vasija de barro? Pues alguien frágil, sin mucho valor, y esa vasija de barro es utilizada por Cristo para llevar lo que contiene esa vasija de barro, que es el Espíritu Santo. Entonces tú y yo debemos de reconocer que somos polvo, somos barro, duramos por un tiempo y se desvanece el barro, se deshace. Pero lo que contiene este corazón y tu corazón cuando recibes a Cristo, ese es el tesoro del cual se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Dice aquí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así es que la excelencia del poder, si Dios te usa a ti para predicar el evangelio, si Dios te usa para ministrar sanidades, liberaciones, al final de cuentas recuérdatelo siempre, eres una vasija de barro, ¿sí? Y la excelencia es lo que Dios depositó adentro de ti. Es Jesús mismo, es su Espíritu Santo que está operando adentro de tu corazón. Y esto es la realidad. Ahora, después de que el apóstol Pablo menciona de que somos vasijas de barro y que tenemos la excelencia de Cristo, nos lleva por un tour de lo que significa el servicio o la vida del siervo al Señor. Lo que significa servirle al Señor. Ahora nos empieza a mostrar aquí 5 aspectos de los extremos de lo que sucedería o lo que le sucede al que camina con Cristo. Entonces no te asustes, aquí lo dice el apóstol Pablo, le pasó a él, nos podrá pasar a nosotros también y no debemos de asustarnos de esta realidad. Aquí lo dice de una manera muy interesante. Versículo 8, dice aquí, vasijas de barro, muy bien, estamos atribulados, esa es la número 1, pero no angustiados, muy bien. Número 2, estamos en apuros, pero no desesperados.
Número 3, somos perseguidos, pero no estamos desamparados. Número 4, somos derribados, pero no somos destruidos. Y número 5, en el cuerpo anunciamos la muerte de Cristo, es decir, este hombre recibió golpes, palizas, azotes, muchas cosas por amor a Cristo. Yo creo que debe haber tenido cicatrices en todo su cuerpo y está diciendo, yo llevo en el cuerpo mío la muerte de Cristo, pero yo tengo la vida de Cristo adentro de mí. Más adelantito en el capítulo vamos a ver cómo lo explica, pero es interesante cómo te lo deja ver. Sí. Dice aquí, versículo 10, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Cristo, ¿sí? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. De alguna forma está diciendo, sí, este cuerpo es temporal, yo estoy aquí sufriendo, padezco por el Evangelio, pero sé que tarde que temprano yo llevo la vida de Cristo y este cuerpo se va a regenerar, va a resucitar. Está hablando de la resurrección. Y entonces te deja entrever que si ciertamente somos las hijas de barro, pues también debemos de entender que si predicamos el Evangelio, estamos en una guerra frontal contra el Dios de este siglo, el cual tiene cegado este mundo, y va a haber personas que le sirven al diablo, que van a atacarnos, que nos van a tratar de perseguir, tumbar, matar, etcétera. Y aquí el apóstol Pablo dice, no importa cuál sea la situación, el Señor está diciéndote, tú no estás angustiado, tú no estás desesperado, tú no estás desamparado, tú no estás destruido. Tú estás con Cristo y Él está contigo y estará contigo hasta el fin. Esa es la promesa. Muy bien. Y de aquí en adelante, en el versículo 11, dice aquí el apóstol Pablo, pues si estamos vivos llevamos la muerte de Cristo, ¿verdad? Estamos muertos a dos cosas básicamente. Número 1, estamos muertos al mundo, y número 2, estamos muertos al pecado. Así es que aquí lo está mencionando en el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, siempre entregados a muerte. No solamente está hablando de la persecución y de los opositores, sino está hablando de una muerte al mundo, a los deseos del mundo, a los engaños del mundo y también a todo lo que significa pecado, a todo lo que es la trampa que quisiera sacarlos de la pista de la santidad. Él quiere mantener el curso de vivir un camino de santidad, agradándole al Señor, ¿sí? Y por eso anunciamos el Evangelio, dice ahí, por eso lo hago, o sea, yo por eso estoy muerto al mundo, nada me detiene, voy derecho y no me quito, y va predicando el Evangelio a todas partes. Para el versículo 13, dice aquí que tenemos ahora este espíritu de fe. Aquí me gusta mucho porque ya empieza a preparar el terreno de esta actitud de fe, este espíritu de fe que opera en el creyente, que opera en el que predica el Evangelio. Aquí en el versículo 13 dice aquí lo siguiente, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El apóstol Pablo dice, mira, yo estoy predicando el Evangelio porque creí en el Evangelio. Y si creo en el Evangelio, lo predico. Hay gente que lo predica, pero no lo cree. Y dice, no es así. Y está dando no es insinuación, pero está diciendo, esa gente que está infiltrada allá en la iglesia de los Corintios, andan predicando el Evangelio, pero no creen en él. No son capaces de entregar sus vidas. No se han negado al mundo, no se han negado al diablo, no se han negado a los pecados. Son gente que a leguas se ve que están mal. Entonces, ellos hablan del Evangelio, pero no creen. Aquí es al revés. Yo creí, por lo cual hablo. Esa es la diferencia. Por eso hablamos, porque creemos. Si no, ¿para qué hablas? Hay gente que habla y habla y habla y repite ahí como merolico el Evangelio, pero no cree en él. Entonces, son asalariados esas personas, como dice Juan capítulo 10. Y el apóstol Pablo dice, este es el espíritu de fe que nosotros tenemos. Tenemos un espíritu que le creemos a que Cristo murió por nosotros y resucitó de los muertos. Por cuanto creemos, hablamos. Pero ellos, los que están ahí infiltrados, hablan, pero no creen. Entonces lo que están diciendo no vale, de nada sirve. Si estamos, hay que entender ese principio. Ya para el versículo 14, dice que está hablando de la resurrección de Cristo. Y aquí es donde vamos a conectar este versículo con Romanos 8:11. Déjame leerte el versículo 14
para que veas algo. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes, que también se van a levantar porque creyeron en el Evangelio. ¿Sí? Ahí en Romanos 8:11 dice, y sabemos que el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, si mora en nosotros, también a nosotros nos levantará de los muertos, si realmente mora en nosotros el Espíritu Santo. Por lo tanto, Romanos 8:11, con este versículo de 2 Corintios 4:14, está hablando lo mismo, está diciendo, esa resurrección que nos sella cuando creemos en el Evangelio, el Espíritu de resurrección se ha depositado adentro del que cree. Y si ha depositado el Espíritu Santo, su Espíritu de resurrección en ti, quiere decir que tú también te vas a levantar de los muertos por haber creído en el Evangelio. De ahí que es tan importante predicar el Evangelio. Y de ahí también entendemos que el Dios de este siglo no quiere que creas en eso, porque Él representa la muerte. Él es dice ahí en Hebreos 2:14, que el Dios de este siglo también, ¿verdad? El que tenía el imperio de la muerte, el diablo, Él es el que no quiere que tú llegues a la conclusión, a descubrir la fuente de la vida, que es en Cristo Jesús. Entonces, es una batalla frontal contra este demonio que ha cegado, ha puesto un velo, pero ese velo finalmente se está quitando. Viene Cristo, muere en la cruz, resucita de los muertos y ahora sale el Evangelio por todo el mundo y está llevando vida a los que creen en el Evangelio. Eso es lo más importante de nuestro mensaje. Versículo 15 dice que por amor de ustedes, el apóstol Pablo dice aquí, porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes. Aquí Pablo lo menciona en esta carta de la 2 Corintios varias veces, el amor que él tiene por los corintios. Y lo dice, yo no estoy haciendo por dinero, no lo estoy haciendo por fama, no estoy haciendo por ningún otro motivo más que por el amor que les tengo, los amo. Si algo mueve el Evangelio, es el amor por los demás, es el amor por este mundo perdido. Tú lee Juan 3:16 y dice, de tal manera amó Dios al mundo. Eso es aquí, en este versículo. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Los amo a ustedes. Aquí está Juan 3:16. Si algo estoy llevando a los corintios, si algo llevé yo, si yo me planté ahí 1 año y medio para predicarles el Evangelio y explicarles todo lo que significa Cristo, lo hice porque los amo a ustedes. Los amo mucho y no quiero que les vaya mal, no quiero que se pierdan en el abismo eternamente. Si tú amas a alguien, le tendrás que decir la verdad. Es lo más increíble. Hay gente que está pecando, hay gente que está creyendo que engañado con las cosas sexuales y que uno se cree hombre y otro se cree mujer y no lo es. Y entonces tú le quieres decir algo y dices, es que no me amas. No, te amo. Te amo tanto que te tengo que decir la verdad. Si te amo, no quiero que te pierdas. Los que no te aman te dicen, no, vas bien, síguele, vas bien, échale ganas, compórtate mal, piérdete, confúndete. Y esos, crees tú que te aman, te están engañando y te van a destruir. Pero por cuanto te amo, te digo esta verdad, te estoy protegiendo de un abismo eterno, porque al final de tus días hay un abismo, pero también hay un cielo, y yo quiero que vayas al cielo. Yo quiero que te vaya bien. Te amo tanto que por eso lo estoy haciendo. Por eso predico el Evangelio. Ese es el meollo del asunto de este mensaje que está trayendo el apóstol Pablo. Entonces, para nosotros es vital predicar el Evangelio, pero también es muy importante entender que estamos peleando contra el Dios de este siglo. Hay una lucha espiritual, hay oposición. ¿Sí? Y el enemigo está diseñando trampas para cegar, para distraer, para desviar, para confundir y revolver a la gente. Y está posicionado en diferentes lugares. Está colocado en muchos sitios estratégicos, como son, pues ahí en los juzgados, allá en la Cámara de Justicia, la Suprema Corte, donde vienen leyes y todo esto. Hay un espíritu que está operando ahí, tratando de impedir que llegue la luz de la verdad. Y aquí es donde tenemos que estar orando por nuestros jueces y orando por nuestros gobernantes.
En las universidades lo mismo, los maestros sin querer queriendo están infiltrando ideas humanistas de la nueva era, etcétera, tratando de bloquear a que no llegue la revelación del Evangelio, que Cristo es el Señor y que el que cree en Él, sus pecados les son perdonados, pasan de muerte a vida y reciben vida eterna. Hay que orar por los maestros, hay que orar por las universidades, las escuelas donde están nuestros niños. Tenemos que orar para que les llegue la luz del Evangelio y se salven. No solamente conocimientos intelectuales, no solamente una preparación académica y profesional, que pues, está bien que lo hagan, pero eso no los va a salvar eternamente. El día que se vayan, sus títulos no van a servir de mucho. De nada sirve. Ahí tengo arrumbado yo mi título de ingeniero químico. Digo, ya me gradué y está bien, correcto. Pero he descubierto que hay algo más importante, que es predicar el Evangelio, es anunciarle al mundo que Cristo es el Señor, para que reciban la salvación y la vida eterna. Ese es el propósito de todo esto. Y por eso el apóstol Pablo, en esta carta a los Corintios, está poniendo todo el peso de la importancia del Evangelio y una confrontación directa contra el Dios de este siglo. En el versículo 16 dice lo siguiente: por lo tanto no desmayamos. Es la segunda vez que lo menciona en este solo capítulo. En el versículo 1 no desmayamos y en el versículo 16 no desmayamos. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, estoy enfocado a darle con todo, estoy esforzándome, yo prosigo a la meta de dejarles saber a ustedes de que Cristo es el Señor. No desmayamos. Antes, aunque este cuerpo, dice aquí, lo pone tan interesante, es un versículo, este es otro de los versículos importantes. Dice aquí, antes nuestro hombre exterior se va desgastando. Dice el apóstol Pablo, estoy invirtiendo mis mejores años con ustedes, toda mi energía, mi salud, mis recursos. Lo estoy haciendo por amor a ustedes. Yo sé que me estoy desgastando, pero no importa. Estoy invirtiéndolo en algo eterno y tú eres eterno. No desmayo. A mí me interesa que tú te salves. Eso es lo más importante. Y entonces aquí está diciendo, el exterior se va desgastando, el interior no obstante se va renovando día con día. Digo, mira, lo que yo estoy invirtiendo, yo sé que al final de cuentas, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me va a levantar y lo veré con estos ojos y no con otros, con estos ojos de carne, lo voy a ver. Lo dijo Job. Y aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Yo sé que ahorita todo lo que estoy haciendo me voy desgastando. Pasan los días y me estoy desgastando. Todos nos estamos desgastando. Pero quiero decirte que aunque está pasando eso, el interior, el Espíritu Santo dentro de mí está haciendo algo nuevo. Es una metamorfosis. Es algo que está sucediendo, es una transformación que tú no te estás dando cuenta, pero por cuanto ahora estás en Cristo, el exterior se va desgastando, pero el interior se va regenerando, se va transformando. Esa es la metamorfosis que solo el Espíritu Santo puede hacer. ¿Y cómo? Cuando alguien oye el Evangelio y lo recibe. Ahí es donde entra el Espíritu Santo y empieza ahora sí esa regeneración, esa reformación. Esa metamorfosis es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Versículo 17. Porque esta leve tribulación, yo quiero que veas aquí en Hechos 14, versículo 22, algo que dice aquí. Hechos 14, versículo 22, nos dice algo aquí esta hermosa carta. Este es un libro tremendo que tenemos que leer continuamente. Hechos 14, versículo 22, dice aquí el apóstol Pablo lo siguiente, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe, diciéndoles, esto es lo que dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, o sea, no es opcional, es necesario. Va a haber momentos de tribulación, va a haber momentos de persecución, va a haber momentos de malos entendidos, va a haber momentos donde no te van a entender. Son momentos de tribulación. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, no dice pocas, dice muchas. Ya les leí ahí 5 puntos aquí en la segunda carta de los Corintios capítulo 4, donde el apóstol Pablo va mencionando los diferentes tipos de persecuciones y padecimientos que él tuvo, pero de todos ellos el Señor lo volvió a levantar.
y lo va a levantar al final de los tiempos. Entonces, aquí está diciendo algo sumamente importante para todos los creyentes, los que hemos creído. Es necesario pasar a través de muchas tribulaciones para poder entrar en el reino de Dios. Versículo 17 de la segunda carta de Corintios, capítulo 4, lo dice. Dice, ¿por qué esta leve tribulación? Es una leve tribulación. Imagínate el apóstol Pablo decir eso, leve tribulación. Oye, ahí en ese capítulo que leímos lo apedrearon, lo dieron por muerto, naufragó 2 veces, después lo vas a ver, casi al borde de ahogarse y de morirse. Le picó una víbora, lo maltrataron, lo persiguieron, lo encarcelaron, tantas cosas. Y dice ahí claramente, es una leve tribulación. O sea, no le des tanto peso, no creas que va a ser para siempre. Es leve, ¿sí? Esta leve tribulación, momentánea, ¿sí? Fue momentáneo, ¿sí? La crucifixión de Cristo, al morir en la cruz, fueron unas horas, pero lo hizo por amor a nosotros. Y eso fue eterno, produjo un efecto eterno en nosotros, su muerte en la cruz. Así es que cualquier padecimiento temporal, momentáneo, leve, bueno, puede serlo, ¿verdad? Pero si es por causa de Cristo, dice, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Excelente y eterno peso de gloria. Estas cosas, dice Pablo, yo adquiero por amor a sus almas, a la hora de ir a predicar el evangelio, el peso de la gloria, la excelencia de esa gloria que tengo en mi vida por amor a sus almas, no tiene comparación. No hay manera. Y déjame explicar un poquito esta palabra. Dice que es eterno peso de gloria. Cuando dice peso de gloria, la palabra está diciendo esta profundidad de la gloria, esta profundidad del amor de Dios. Si tú vas a Romanos, déjame llevarte a Romanos, en el capítulo 8, el apóstol Pablo habla de algo donde tú puedes captar este concepto del peso de la gloria a la cual él se refiere. Romanos 8, dice aquí el apóstol Pablo, dice, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Así es cierto, el Dios de este siglo trae una orden de aprehensión y matar en el acto al que captura. Así es el maligno, ¿sí? Antes, versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice, por lo cual estoy seguro, y aquí es donde empieza el peso de la gloria, que ni la muerte, es más profunda la gloria, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este peso de gloria rebasa a todo esto que acaba de mencionar el apóstol Pablo. Es mucho más glorioso, es mucho más profundo, es mucho más excelente. Eso es lo que está diciendo. Por eso lo hago. Él probó algo que descubrió que todo lo demás no es comparable, no le llega a este peso de gloria del cual él está hablando. Volviendo a 2 Corintios y ya terminando, en el capítulo 4, dice lo siguiente aquí, hablando de ese espíritu de fe que hace un momento leíamos. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. Sí, ahorita leímos el peso de la situación que padeció el apóstol Pablo y todo lo que leímos, y no mirando las cosas que se ven. No nos dejamos intimidar. Y está llevando a la iglesia de los Corintios a ese enfoque. Enfóquense. No mirando las cosas que se ven.
probablemente les ofrecían prosperidad económica y les llenaban la cabeza de humo, de miles de cosas, y a lo mejor ellos vestían de una manera así extravagante y llamativas, y traían, no sé, el carruaje último modelo, yo no sé, pero estaban tratando de seducir sus corazones y desviarlos en otra dirección. Y el apóstol Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Él está diciendo, señores, vean más arriba. Ahí en Colosenses capítulo 3 lo vuelve a repetir, puestos los ojos en Cristo, sí, allá arriba, viendo las cosas allá arriba. En el libro de Hebreos lo vuelve a mencionar. Y aquí estamos viendo continuamente, no mirando las cosas que se ven. Dios reprendió a Samuel, al profeta, y le dijo, tú estás viendo la apariencia de el primogénito, el más grande, pero yo te estoy diciendo que veas algo mucho más glorioso. Yo no veo lo que tú estás viendo, yo veo el corazón, yo veo las cosas que no se ven. Y Dios quiere que tú y yo seamos aquellos que no ven, aquellas cosas que no se ven, que no están a la vista, ¿sí? Tenemos que entender esto. Entonces aquí dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Todo lo que estás viendo, tu casa, tu carro, aún la gente que te rodea, tus seres queridos, somos temporales. Tenemos que ser realistas, tenemos que ser aterrizados en esta realidad mientras caminamos en este peregrinar de la vida. Todo es prestado, todo es temporal, no es para siempre. Tal vez vas a tener que llorarlo antes de que se te vaya. Pero así es, todo es temporal, ¿sí? Pero las cosas que no se ven, lo que no vemos, eso es eterno. Lo que no vemos, eso es eterno. Lo que no vemos, eso es eterno. Te lo repito una vez más. Lo que no vemos, eso es eterno. Dios es eterno. Dios es espíritu. No lo hemos visto. Lo vamos a ver. Algún día estaremos ahí, delante de Él, y le veremos cara a cara, como dice la Escritura. Eso es eterno. Hay una eternidad. Esto que existe aquí, lo mismo, la misma naturaleza nos lo dice, es pasajero. Todo es pasajero. Todo es temporal. No dura. Pero lo eterno sí dura. Y este es otro de los versículos claves del capítulo 4. Que nosotros, dice aquí, no nos vamos por las cosas que se ven, sino por las que no se ven. Porque las que se ven son temporales. Y las que no se ven son eternas. Subráyalo. Son eternas. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor. Invita a Cristo a tu corazón. Escucha el Evangelio. No lo resistas. Mi responsabilidad es predicártelo. Tu responsabilidad es recibirlo. Si tú ya lo recibiste, gloria a Dios, reténlo. Compártelo con otro. Ahora ya tienes una responsabilidad de compartirlo. Pero adelante. Si tú nunca has recibido a Cristo, tu responsabilidad es recibirlo. Hoy escuchaste el Evangelio. Hoy se te ha dado una tremenda oportunidad. No te vayas por lo que ves, sino ve a lo eterno. ¿Sí? Abre tu corazón. Y quiero que repitas esto conmigo y dile esto. Señor Jesús, perdona mis pecados y ven a mi corazón. Creo en el Evangelio, que tú moriste por mí y que tú resucitaste de los muertos. Ven, Señor, ven con tu Espíritu Santo y gracias por darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga y prospere en todo lo que hagan y que lo que hemos leído hoy se retenga en tu corazón. Seguimos en esa confrontación contra el Dios de este siglo, anunciando el Evangelio que trae salvación eterna a los que lo reciben. Nos veremos después. Dios les bendiga.